La que buena canta. Señoras y señores, tenemos información importante que compartir con todos ustedes. Ya tenemos a través de nuestros micrófonos, a través de nuestras cámaras, el abogado David Kennedy, al cual le damos la bienvenida. Abogado, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Y aquí estamos otra vez para contestar sus preguntas de inmigración. Abogado, rápidamente, noticias acerca de inmigración. ¿Qué es lo que se está moviendo en este tema tan complicado? Pues no hay cambios esta semana, no hay cambios muy recientes. Todavía tenemos la situación con casos de asilo y otras cosas que están pasando, pero no hay cambios muy nuevos o no hay ningún beneficio nuevo bajo la ley de inmigración. Por supuesto, yo les voy a decir cuando hay algún cambio beneficial. Perfecto, vámonos con la primera llamada, abogado, adelante. Hola, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Damián González, Ok, ¿de dónde nos llama? de Wisconsin. De Wisconsin, ok. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Ok, mi pregunta es, a mi hijo lo amenazaron por las redes sociales Ok, que le iban a disparar con una pistola. Una niña de 12 años, 11 años. Mi pregunta es, si usted sabe si le afecta hacerle un reporte de la policía. ok. Entonces, una niña de 11 años hizo una amenaza en contra de su hijo por redes sociales. Así es. Ok, y usted quiere saber si va a afectar a quién. A la niña porque no le quiero arruinar su vida. No va a arruinar su vida. Cosas que hizo como menor de edad, típicamente, pues yo estoy en el estado de Georgia, tengo mi licencia del estado de Georgia, no conozco la ley de Wisconsin, pero típicamente en cualquier estado, delitos que una persona comete antes de cumplir los 17 o 18, depende del estado, serían delitos juveniles. Y cuando se va a la corte juvenil, no es igual a la corte de adultos, la corte juvenil es más para rehabilitación de personas menores de edad. La corte para adultos es la corte penal, que es para castigar a la gente. La corte juvenil es más para rehabilitación. Entonces, sí puede hacer un reporte con la policía, no va a arruinar su vida de la niña y tal vez la niña necesita ayuda si está haciendo amenazas de muerte por redes sociales. Entonces, además, ¿usted tiene papeles? Yo no tengo papeles. Entonces, si su hijo, aunque su hijo nació aquí, si su hijo menor de edad ha sido víctima de un delito de violencia y amenazas de muerte, pueden ser considerados un delito de violencia. Entonces, posiblemente usted podría calificar para aplicar para la visa U si hace un reporte de la policía. ¿Ok? Ok, porque yo lo único que quiero es darle un escarmiento a esa niña porque le hizo muchas amenazas a racistas. Ok, entonces esa niña necesita ayuda. Ok, ella no entiende qué está haciendo. Si tiene 11 años de edad, no es un adulto responsable. Ella tiene pensamientos inmaduros y está haciendo amenazas que no debe estar haciendo. Y ahora es el tiempo para hacer el reporte con la policía en vez de esperar hasta que tiene 17 o 18 cuando tendría que ir a la corte de adultos y eso sí realmente afectaría su vida de ella. Entonces, absolutamente, si usted o su hijo han sido víctima de un delito de amenazas de muerte, yo recomiendo llamar a la policía y no va a arruinar la vida de la niña. Es que, aunque yo no conozco el sistema legal del estado de Wisconsin, um,
típicamente en cualquier estado, con algunas excepciones muy pequeñas, si ella mató a alguien, tal vez podría ser castigada como adulto, pero si es un caso de amenazas, entonces va a ir a la corte juvenil, que el propósito de la corte juvenil es rehabilitación, no es castigar, ¿ok? Ok. Entonces, pues muchas gracias. Ok, gracias a usted. Y pues cualquier cosa que necesita, nos puede llamar, y si usted hace un reporte con la policía y quiere después evaluar las posibilidades de aplicar para la visa U, la policía con quien hace el reporte o el fiscal de la corte puede rellenar y firmar un formulario I-918B. Ese formulario es un formulario de inmigración y es de inmigración y guión 918B, B grande, B de burro, es el nombre de ese formulario, y usted puede pedir que la policía o el fiscal de la corte firme ese formulario por usted, ¿ok? Ok, Ok, pues muchas entonces, pues gracias por su... voy a llamar a... Ok, muchas gracias por su pregunta, y que tenga excelente tarde. Buena suerte con todo. Perfecto. Importante, es determinante que su caso de inmigración lo trate con un experto, no con una persona que se dedica a hacer, pues a colocarle la firma ahí y a fungir aquí en Estados Unidos como un notario público. A pesar de que esta persona diga que tiene años y años de experiencia y que le han llegado casos similares al de usted, por favor, es determinante que no incurra usted en ese error. Abogado, pasa mucho esta situación. Sí, pasa muchísimo, y desafortunadamente, pues personas que nunca han estudiado, personas que no conocen las leyes, no importa por cuánto tiempo ha estado haciendo algo, si no conoce la ley. Y personas que son supuestamente notarios. Aquí en los Estados Unidos, un notario es un tipo de testigo. Si yo firmo un documento y un notario pone su sello al lado de mi firma, hay un testigo que yo realmente firmé ese documento. Es completamente diferente de lo que es un notario en países uh, hispanas, ¿ok? Entonces, si alguien dice que es un notario público, pero no es abogado, absolutamente no debe confiar en lo que dice esa persona, porque si conociera la ley sería abogado, ¿ok? Entonces, notarios tal vez saben algo, pero al momento de encontrar algo un poco complicado no van a saber qué hacer. Oiga, abogado, una pregunta bien importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente de inmigración, la gente que está recibiendo los papeles, la que está llevando los casos, la que está haciendo los procesos? Si ven la firma de alguien, en este caso del notario, ¿pueden decir algo? ¿Pueden hacer válido o descalificar inmediatamente el caso? O sea, ellos corroboran que efectivamente es un abogado el que está llevando ese proceso de inmigración, ¿o no tiene nada que ver? Pues no necesariamente tiene nada que ver, porque a cualquier persona le puede ayudar a rellenar un formulario. ¿Ok? Rellenar un formulario y darle consejos legales son dos cosas distintas. Entonces, cualquier persona puede interpretar un formulario si usted no habla inglés. ¿Ok? Perfecto. Le puede decir qué significan las palabras, pero lo que no puede hacer es decirle qué debe de hacer, cómo debe de manejar su caso, qué derechos tiene, qué es la mejor manera para aplicar. Entonces, es común hacer aplicaciones con la ayuda de otra persona de habla inglés, pero es, y eso no es necesariamente un problema, pero al momento que la persona le dice cómo debe de manejar su caso, entonces eso es un consejo legal, y eso es absolutamente ilegal que una persona que no es abogado le dé consejos legales. Entonces, si una persona que no es abogado le está dando consejos legales, ya sabe que es un ratero, ¿ok? Que le Perfecto. está engañando, porque no conoce la ley y es ilegal. Se llama practicar derechos sin licencia. Es un delito Listo. dar consejos legales a una persona si no es abogado. Abogado, vámonos a la llamada, por favor. Adelante. Ok, hola, ¿me escucha? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? María, María, ¿de dónde nos llama? María Arqueta, ¿Cómo? de acá del estado de Luisiana.
Oh, de Luisiana, pues tenemos muchas llamadas de todas partes del país el día de hoy. Internacional, internacional, abogado. Así es. Entonces, ¿cuál es su pregunta, por favor? Pues fíjate que la pregunta mía es, lo que pasa que yo entré el 2013 y pues yo perdí mis cortes y quiero ver si yo puedo pedir un perdón. Ok, un perdón de qué tipo. Entonces, ¿usted entró a los Estados Unidos en 2013 de ilegal o con visa? No, yo entré por la frontera Ok, de ilegal o con y visa. me agarró migración. Ok, de ilegal entonces. ¿Alguien alguna vez aplicó para usted Sí. antes del día 30 de abril del año 2001? No, pues fíjate, a mi niño me le siguieron, porque yo entré con un niño menor de edad. Ok, Yo, entonces, sí, yo mis cortes las perdí, pero las cortes de mi niño yo siempre las seguí y ahorita él va a conseguir su permiso de trabajo. ok, usted entró a los Estados Unidos en 2013, hace 10 años. Entonces, entró de ilegal, Sí. nadie le aplicó antes del día 30 de abril del año 2001. ¿Usted no tiene un padre, esposo o hijo en las fuerzas militares de los Estados Unidos? No, Ok, entonces, ¿alguien alguna vez aplicó para usted antes? no, No, ok, ¿está usted casada con un ciudadano residente permanente? tampoco, ¿Alguno de sus papás de usted es ciudadano o residente? tampoco. Ok, entonces, ¿de qué país es usted? De Honduras y pues tengo una niña nacida que va a cumplir 9 años. Ok, pues en 11 años más o 12 años más, ella puede aplicar para usted cuando cumple los 21. Pero si vamos a volver a abrir el caso de deportación, yo generalmente no recomiendo hacer una petición para Ajá. volver a abrir un caso de deportación a menos de que tenemos alguna idea de qué vamos a hacer después. Solamente puede reabrir un caso de deportación una sola vez, no puede hacerlo 2 o 3 veces. Entonces, yo no, Sí, no pues, quiero... lo que pasa es que perdí cortes porque la persona que yo llegué, ella me hacía miedo. Ok, pero ni modo, no tiene nada que ver. Pues, Lo que estoy pues, yo explicando, vine huyendo sí, yo ok, vine huyendo del país y yo traigo todos mis papeles ahí ok, de yo entiendo, policía ok, y todo pero la eso. fecha límite para aplicar para el asilo es 1 año después de la fecha que ingresó usted a los Estados Unidos. Entonces, ¿usted aplicó para el asilo en menos de 1 año? No. No, como Ok, ve que perdí las entonces, cortes. no recomiendo reabrir el caso de deportación a menos de Ujú. que tenemos alguna idea de qué vamos a hacer después. ¿Ok? Y usted ya Ok. dejó pasar la fecha límite para aplicar para el asilo hace como 9 años, si usted entró a los Estados Unidos hace 10 Ujú. años. Y no tiene nadie que le puede aplicar, prácticamente no hay ninguna opción de cómo vamos a arreglar su situación migratoria. Entonces, si reabrimos el caso de deportación, ¿qué va a pasar? Usted va a estar en el proceso de deportación otra vez, no va a tener ninguna defensa de deportación, entonces le van a dar la orden de deportación otra vez, que no podríamos quitar porque solamente podemos reabrir el caso una sola vez. Entonces, vamos a Ok. hacer su situación peor si reabrimos el caso de deportación ahora sin ninguna posibilidad de normalizar su estatus migratorio después. ¿Ok? Entonces, y además, ¿usted recibió su citatorio de corte en ese entonces, hace 10 años? Eh, pues la verdad no, No, ok. Si nunca no. recibió su citatorio de corte y no se presentó a la corte, todavía posiblemente podríamos reabrir el caso de deportación. Si recibió su citatorio de corte, no podemos reabrir el caso de deportación. Si usted tomó la decisión de no asistir a la corte, entonces realmente no podemos reabrir el caso de deportación. Pero si nunca recibió su citatorio de corte, tal vez podríamos reabrir el caso de deportación, pero entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Y si no tenemos ninguna idea de qué vamos a hacer después, no tiene sentido comenzar algo que no podemos terminar. ¿Ok? Entonces, Exactamente, así es.
Entonces, yo realmente no recomiendo reabrir el caso de deportación hasta que, o a menos de que tenemos alguna manera que podríamos arreglar su residencia después. En 12 años, cuando su hijo cumple los 21, tal vez podríamos hacer algo. Si usted se casara con un ciudadano americano o residente permanente, tal vez podríamos hacer algo. Pero en este momento, realmente, yo no voy a tomar su dinero a menos de que voy a lograr algo por usted, ¿ok? Y si reabrimos el caso de deportación y llegamos al mismo problema otra vez, porque no tiene ninguna defensa de deportación, entonces no vamos a lograr nada, ¿ok? Ok, gracias, muy amable. Ok, pues gracias por su pregunta, muchas gracias, que tenga excelente tarde. Lo siento que no le puedo ayudar más, pero simplemente no le conviene comenzar algo que no podemos terminar. Perfecto. Abogado, vámonos a la siguiente llamada, por favor, adelante. Hola, ¿me escucha? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Saúl Díaz, Saúl, ¿y de dónde nos llama? de aquí de Cumming, Georgia. ¿Y cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta es que apliqué para mi aplicación de ciudadanía y ya me hicieron por las huellas, ya fui a la entrevista de las huellas. Y no, mi pregunta es ¿cuánto más se tarda más para la otra entrevista de examen o las preguntas? No sé. Yo no tengo una bola de cristal. Yo no sé cuándo le van a dar su cita. Casos de ciudadanía tardan entre 6 meses a 1 año y medio típicamente, pero yo no sé cuándo usted va a recibir su cita. ¿Ok? Ajá. Ok, entonces buena suerte con todo. Pero yo recomiendo estudiar las preguntas para la ciudadanía. El parte más difícil del proceso de hacerse ciudadano es aprender inglés si no habla inglés. Porque aprender un idioma es difícil. Aprender las preguntas del examen no es extremadamente difícil. Hay una guía para estudiar en inglés y en español. ¿Cuánto tiempo tiene usted con la residencia? Tengo 3 años. 3 años, ok. Está casado con y viviendo con su esposa que es ciudadana, ¿así es? Sí. Ok, entonces, una cosa que yo recomiendo si no habla perfectamente inglés es estudiar muy bien el formulario de la ciudadanía y aprender todas las palabras en ese formulario, porque en la entrevista de ciudadanía, el examen de inglés es simplemente que hacen la entrevista en inglés. Entonces, si usted puede aprender todas las preguntas y respuestas en el formulario de la solicitud de la ciudadanía, van a revisar ese formulario pregunta por pregunta con usted durante la cita, durante la entrevista, y si puede aprender todo ese vocabulario y esas preguntas, entonces así hay más posibilidades de pasar el examen de inglés. Pero buena suerte con todo. Yo no sé cuándo le van a dar su cita y si un abogado hizo la aplicación, usted puede hablar con su abogado tal vez va a tener más información que yo, pero no es muy predecible cuándo le van a dar su cita. ¿Ok? Pues muchas gracias por su pregunta. Que tenga excelente tarde. Abogado, atendemos la llamada, adelante. Hola, ¿me escucha? Abogado. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Eugenia, Eugenia, ¿de dónde nos llama? de Lilburn. Ok, ¿cuál es su pregunta, por favor? Sí, mire, quiero saber a los cuántos años se puede aplicar para la ciudadanía. Ok, entonces, para aplicar para la ciudadanía, normalmente puede aplicar 90 días antes de los 5 años con la residencia, pero si está casada con y viviendo con su esposo que es ciudadano, el tiempo de espera sería 3 años en vez de 5, puede aplicar 90 días antes de los 3 años. Para poder aplicar para la ciudadanía y no tener que hablar inglés, tiene que tener 15 años con la residencia y 55 años de edad cumplidos o 20 años con la residencia y 50 años de edad cumplidos, a menos de que tiene una excusa médica de un diagnóstico de algún tipo de condición mental para que no puede aprender inglés, en cual caso puede conseguir la excusa médica. ¿Ok? Ok, sí. Muchas gracias, sí entendí todo. ¿Le puedo hacer otra pregunta?
Pues sí, está bien. Mire, tengo dos sobrinos que nacieron aquí. Ok, Ellos acaban de llegar de México porque ellos estaban viviendo allá. Se los llevaron de chiquitos. ok. Y resulta que allá dejaron a dos hermanas y a su papá. Mi pregunta es, ¿ellos pueden aplicar por ellos y traérselos? No hasta que cumplen los 21. ¿Qué edad tienen ahora? Uno tiene 22 y el otro va a cumplir 18. Ok, el que tiene 22 puede aplicar para su papá y sus hermanos, pero la aplicación, los hermanos en México, ¿qué edad tienen ellos? Tienen 8 y 6 años. Ok, menores de edad. Entonces, si el hermano aquí en los Estados Unidos que tiene 22 años y es ciudadano de los Estados Unidos aplica para su papá, no hay tiempo de espera. Si aplica para sus hermanos, sería bajo la cuarta categoría de preferencia que tiene más de 20 años de tiempo de espera. Entonces, probablemente la mejor manera para manejar este tipo de situación sería aplicar para el papá y el papá puede aplicar para los otros hijos del papá menores de edad inmediatamente después de arreglar su residencia. Pero si el hijo con 22 años, que es ciudadano, nació aquí, el papá entonces estaba aquí en los Estados Unidos antes, ¿así es? Sí, ya he estado aquí. Ok, entonces, ¿en qué años salió el padre de los Estados Unidos? Salió como en el 2008. Ok, entonces ya ha pagado el castigo. Entonces hay dos diferentes castigos muy comunes que siempre buscamos en este tipo de caso. Uno es el castigo de 10 años por haber estado ilegalmente presente por más de un año. El otro es el castigo por vida de doble entrada ilegal si él estuvo ilegalmente presente por más de un año y se fue y regresó de ilegal otra vez, o si él fue deportado y regresó de ilegal otra vez. Entonces, si tiene el castigo de doble entrada ilegal, todavía necesitaríamos no es un perdón exactamente, es un permiso para volver a aplicar, permiso para pedir admisión a los Estados Unidos. Pero prácticamente es un perdón. Si el único problema es que el padre estuvo ilegalmente presente en los Estados Unidos por más de un año y no tiene doble entrada ilegal, entonces ya ha pagado el castigo porque ya tiene más de 10 años afuera de los Estados Unidos. Entonces, probablemente la mejor opción sería aplicar para el padre a través del hijo ciudadano con 22 años de edad. Y inmediatamente después de cuando arreglamos su residencia del padre, el padre puede aplicar para sus hijos menores de edad de él. Y a través del padre residente, él sería residente permanente en ese entonces, a través de un padre que es residente permanente, no hay tiempo de espera para hijos menores de edad. Entonces, el hermano aquí, con 22 años de edad, que es ciudadano, puede aplicar para sus hermanos, pero bajo la cuarta categoría de preferencia, que es la categoría para hermanos de ciudadanos, el tiempo de espera es más de 20 años. Entonces, probablemente la manera que tenemos que manejar este tipo de situaciones es que necesitaríamos aplicar para el padre y el padre después puede aplicar para sus otros hijos. ¿Ok? ¿Cómo cuánto es el costo para aplicar por el padre? Pues van a tener que hacer una cita conmigo. Podemos hablar más detalladamente de costos y ese tipo de cosas cuando hacen su consulta. Típicamente no hablo de precios aquí en la radio porque todos los casos son diferentes y como siempre digo en este programa, cosas muy pequeñas pueden cambiar completamente sus derechos o opciones bajo la ley. Entonces, no es una situación en que le puede decir que cobramos X cantidad de dinero para X tipo de caso, porque hay diferencias que pueden afectar el trabajo que tenemos que hacer. ¿Ok? Pues muchísimas gracias. Ok, gracias a usted. Las consultas conmigo son absolutamente gratis, entonces no va a perder absolutamente nada llamando a mi oficina o comunicando con mi oficina para agendar su cita conmigo y podemos hablar más de todos los detalles en ese entonces. No pierde nada haciendo la cita conmigo. Ok, y no hay ninguna obligación tampoco. Si yo le digo un precio y no quiere pagar, pues no tiene que pagar. Pues muchas gracias por su pregunta y que tenga excelente tarde. Eugenia, el teléfono para que hagas la cita ahorita con el abogado Kennedy es el 1-855-422
6423. Atendemos la última llamada, abogado. Adelante. Hola, ¿me escucha? Aló, buenas tardes. ¿Se cortó? Se cortó la llamada. Perfecto. Vamos a ver si insiste nuevamente. Eugenia, anota el número 1-855-422-6423. 1-855-422-6423 para que usted marque, agende la cita hoy mismo en la oficina del abogado Kennedy. Le recordamos que las consultas, usted ya lo está escuchando, habla completamente español, entiende muy bien absolutamente todo, ¿verdad? Si le decimos pariente, el abogado sabe qué significa pariente. Entonces, es bien fácil y sencillo platicar con el abogado Kennedy y la consulta es gratis, eso es lo más importante. 1-855-422-6423. Abogado, parece ser que esta persona que nos estaba intentando marcar no ha podido conseguir nuevamente la oportunidad de poder platicar. Prácticamente nos estamos retirando, abogado. Así es, está bien, ya hemos llegado al final del programa, entonces necesito decir, como acabo de decir, como siempre, que gracias por haberme escuchado y no debe usar lo que yo digo en este programa para intentar resolver solo sus propios casos de inmigración o casos legales, porque todos los casos son diferentes y diferencias muy pequeñas. Pueden cambiar completamente sus derechos o opciones bajo la ley. No hay reemplazamiento en tener una consulta individual con su propio abogado. Si quiere comunicar con mi oficina para hacer una cita conmigo, puede encontrar toda mi información de contacto en mi página de internet www.david.legal. Así de fácil, david.legal. Muchas gracias. Nos vemos en 8 días si Dios nos presta la vida.